el domingo pasado estuvimos viendo a hombres poderosos, pero yo quisiera que veamos otra vez la palabra poderoso. ¿Qué significa? Es el gadal. Significado es crecer, ocupe puestos grandes o importantes, se haga poderoso, alabe, magnifique, hacer cosas grandes, hacer grandes cosas. Una de las cosas que el Señor quiere para este tiempo es levantar hombres y mujeres, pero que sean poderosos en Cristo Jesús. Dios tiene sus siervos y siervas sobre la tierra, y Él da, hermano, conforme a Él le place, porque la Biblia dice, y dice, no es del que corre ni el que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. O sea, por misericordia es que yo estoy parado aquí, por misericordia es que usted obtuvo la salvación, muchas cosas, pero el punto es que cuando vemos eso es que los hombres poderosos que habla la Biblia y de los que hemos visto y vamos a seguir viendo, han impactado en la tierra con la ayuda de Dios, porque es una sombra, una señal de cobertura del cielo. Entonces mira un vaso y lanza la unción el Señor. Entonces cuando este hombre poderoso aquí se es lleno del Espíritu Santo, empieza a causar, hermano, conmoción que hasta las potencias son sacudidas. Entonces, yo quisiera que veamos esto de esta manera, porque definitivamente la iglesia tiene que aprender a brillar en este tiempo y tiene que ser una iglesia poderosa. Amén. Mire, por ejemplo, el problema es que ¿para qué queremos nosotros el poder? O ¿por qué el poder funciona de la manera en que otros lo hacen? Por ejemplo, tenemos, yo le explicaba a usted, había Simón el mago, que mira a un hombre orando por alguien, imponiendo las manos, y se le acerca y le dijo: yo quiero ese poder. Pero las intenciones de él no eran buenas. Y entonces el apóstol Pedro le dijo: que tu dinero sea, ¿cómo? Perezca contigo, porque tus cadenas de amargura te traen mal. O sea, estás lleno de cadenas de amargura. Porque quería el poder tal vez para decir: miren el poder que yo tengo, y para hacer milagros y prodigios, etcétera, etcétera. Pero también ese Pedro, hermano, Pedro pasó hablemos de Pedro, no sé ni por qué me voy con Pedro. Pero Pedro tenía fue lleno del Espíritu Santo, pero para llegar a ser un hombre poderoso, que la Biblia declara ahí en el libro de Hechos, que dice que aún hasta los enfermos sacaban en las esquinas, y que la sombra, cuando les pegaba a Pedro, eran sanos, era porque era un hombre poderoso. Pero ¿cuál fue el proceso de Pedro para llegar a ser poderoso? Y eso es un que nosotros nos tenemos que hacer. Porque Pedro al principio, siendo un pescador, hermano, el Señor lo llama y le dice: mira, Simón Pedro, te voy a enseñar a ser pescador, pero ya no pescador de peces, sino pescador de hombres. Yo quiero que me sigas. Y entonces Pedro viene y empieza a seguir a Jesús, pero más sin embargo, Pedro andaba con aquel ungido que hacía milagros, prodigios y todo, porque ahí el poderoso era Cristo, que también lo vamos a ver. Pero Pedro tuvo el privilegio de andar con Cristo Jesús. Amén. Ok, hasta ahí vamos bien. Pero si usted se da cuenta, Pedro todavía, a pesar de que había visto milagros, había visto el Señor, había visto a Jesucristo haciendo milagros, él todavía no era un hombre poderoso, sino era un hombre tan carnal que tenía problemas en su alma y problemas serios de carácter, hermano, que el Señor hasta en un momento le tuvo que decir: ¿y a ti qué, Pedro? O sea, ya, porque lo llegó a desesperar. Pedro quiso meter el humanismo cuando le dijeron: Señor, mira, se está yendo la gente, y el Señor le tuvo que haber dicho: mira, es que el evangelio que yo traigo no es humanista, es sembrado en la palabra. Te quieres ir tú también, vete. Pero el punto fue que él le dijo: no, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, mire pues, Pedro, mire la calidad de Pedro. Por eso le digo, no iba a hablar de Pedro, pero se me metió Pedro aquí. Y entonces viene Pedro y empieza a caminar con Jesús a tal punto de que cuando lo manda a él a hacer milagros y prodigios, él venía contento. Lo suben al monte de la transfiguración, y ahí en el monte una nube los atrapa y les dice que él es el Hijo
y todo, y Pedro gozoso, Señor, mira, qué bendición. Hacemos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y otra para ti, porque se transfiguró el Señor en el monte de la transfiguración. Entonces Pedro empezó a tener esas bendiciones de caminar al lado de Jesús. Mas sin embargo, cuando le hacen el test y le preguntan, miren, lo aprendíamos ayer en el seminario para pastores y líderes, estuvo muy bonito. Le dijo Pedro, les dijo a sus discípulos, ¿quién dice el Señor que yo soy? Y dice que todos se quedaron callados, pues unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen, o sea, los discípulos estaban escuchando otras voces, pero a Pedro le soplan del cielo, el Espíritu Santo le dice, Él es el Hijo del Dios Altísimo, hermano. Y entonces viene Pedro y da la respuesta, y el Señor le dijo, Pedrito, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí la cosa iba bien. Pero el Señor empieza a decirles el proceso de la salvación y el proceso donde Él iba a ir a la cruz para que usted y yo fuéramos salvos. Y ahora viene Pedro y entonces quiso meter otra vez su humanismo. Mire, hermano, es que meter el humanismo en las cosas espirituales es, hermano, atentar en contra de las cosas de bendición. Y viene Pedro y le dice, Señor, le dice, entonces viene Pedro y le dice, cuando el Señor les empieza a decir, no, yo tengo que partir de aquí porque ustedes saben, y ya le empieza a explicar el sacrificio que iba a hacer en la Calvario, hermano. Y viene Pedro y le dice, Señor, que eso no te acontezca. El humanismo. Yo tengo mi espada, le dijo. O sea, era la espada de él, no era la espada del Espíritu Santo. No era la espada de la palabra, era la espada del que no te acontezca, Señor. Aquí al que se venga, aquí yo le paso cuchillo. ¿Y qué le respondió el Señor? Le dice, apártate de mí, Satanás. Le digo, apártate de mí, Satanás. Mira, tenía una revelación, unos versículos anteriores donde le había dicho que él era el Hijo del Dios Altísimo. Pero el punto está ahí, que suben, hermano, y está orando cuando el Señor empieza a entrar en aquella agonía. Y de repente, hermano, llegan a buscar al Señor con palos y con lanzas y todo. Y había un discípulo que había traicionado a Jesús porque puso sus ojos afuera. Empezó a ver, cuando nosotros descuidamos las cosas espirituales, vamos a empezar a poner cosas, a ver las cosas de afuera. Y vamos entonces a empezar a ver, como lo dijo el pastor Julio Herrera el viernes pasado, que Asaf fue el que escribió ese versículo, por un poco mis pies resbalan al ver que el impío prospera. Porque nosotros tenemos que pedirle a Dios la prosperidad de nosotros, porque nadie puede dar lo que no tiene. Viene Pedro y estando ahí con el Señor, viene y se le acercan los soldados y viene Pedro, saca la espada. Mire, imagínese, hermano, una espada, un machete, corvo, yo no sé qué era, y le tira el filazo, hermano, a matar. Yo creo que el soldado se hizo a un lado y le quita la oreja. Y entonces otra vez el Señor viene, pero es que no es así, recoge esa oreja. No, Señor, no, recoge esa oreja. Y agarra la oreja al Señor y se le empieza a atornillar. Trac, 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 le da. ¿Ya quedaste bien? Sí. Y el otro ahí espantado. Y dice la Biblia en unas versiones que cuando vieron eso, todos los soldados se humillaron. Pero más sin embargo, como el Señor tenía que cumplir su sacrificio, en otras veces ya había huido el Señor Jesús. En otras veces dice que lo iban empujando y que ya lo tenían en un peñasco para derribarlo cuando le abre el libro de Isaías, pero él pasa en medio de ellos y no le hacen nada. Y cuando sintieron, no lo encontraron porque se les hizo invisible. Pero el punto es que Pedro hasta ahí era valiente. Y se llevan al Señor Jesús, se lo llevan, hermano. Pedro lo empieza a seguir, empieza a ver que no le aconteciera, hermano. Pero el punto está de que hasta dónde queremos llevar el evangelio nosotros, hasta dónde queremos ser poderosos, si es con nuestras fuerzas o refugiamos en el Señor para que Él nos fortalezca.
Porque llega y lo confronta. No, tú andabas después de la gran latigada que le pegan al Señor Jesús y él viendo. No, tú también eres un galileo porque andabas con él y empiezan. No, no, no. 3 veces lo niega. Y el Señor se lo había profetizado cuando a él le dijo, ay Pedro, le dijo, apártate de mí, Satanás. Si lo que pasa, le dijo que me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Pedro no se la creyó al Señor Jesús. Entonces, mire, hermano, a veces en medio de los fracasos, nosotros queremos desistir de las promesas que Dios nos ha hecho. Porque a Pedro le dijeron, venite para acá, deja de pescar, te voy a hacer pescador de hombres. Vas a sembrar, vas a ser un embajador mío, vas a ser un apóstol. Y apóstol es enviado. En aquellos entonces, hermano, la palabra apóstol para ellos no les fue tan difícil como la controversia que hay ahora, ¿verdad? Porque en aquel entonces los romanos usaban esa palabra de apóstoles porque y entraban a una comunidad y les cambiaban toda su manera de pensar y sentaban una estructura de vida. En este caso los apóstoles están sembrando una doctrina. Entonces viene Pedro. Y eso, hermano, mire, traicionar a alguien, Pedro pensó que había traicionado al Señor Jesús, pero lo que el Señor Jesús estaba permitiéndole a Pedro ahí, era que él entendiera que no era con sus propias fuerzas, y que a veces nosotros fracasamos y topamos con muchas situaciones y circunstancias que solo son una enseñanza, y que a veces esas cosas nos viven, y para llegar a ser hombres poderosos de Dios, para ser vasos de Él, hermano, definitivamente tenemos que menguar para que Él crezca. Entonces Pedro dijo, bueno, ¿saben qué? Dijo, ya el Señor se murió, ya lo mataron y toda la cosa. Me regreso a pescar. Entonces, ten cuidado con los fracasos. Ten cuidado con aquellas cosas que pueden llegar a tu vida, como aquella persona, no, es que yo me casé ya 3 veces y no me va bien. Sí, pero prueba cuarta, no hay cuarta mala. Sí, es que, mire, ¿sabe cuál es el problema de la humanidad? Mire, que solo venimos repitiendo cosas. Y venimos agarrando remas de otros. ¿A qué le fue bien? Entonces, y a mí también. Y cuando nosotros fracasamos, porque no nos funcionaron los remas del otro, entonces nos angustiamos. Porque solo venimos copiando estructuras. Y Dios te quiere dar a ti algo específico y especial, porque tú eres una célula en el cuerpo de Cristo, y tú y yo somos poderosos, pero solo, mire, porque ¿cómo me explica usted? Hay una persona enferma, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por este enfermo, pero es que yo no tengo el poder para hacerlo, para que él sane. Sino lo hace el Espíritu Santo a través de esa oración. Usó un medio, un vaso que abrió mis labios, mi boca, que convocó un poder del Espíritu del cielo, del Espíritu Santo del cielo a la tierra, y que lo espiritual se hizo físico, y es la maravilla de este evangelio. Entonces no somos nosotros. Dios nos libre, hermano, de nosotros confabular. Porque mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros venimos copiando cosas de otros. Se casó una jovencita y de repente el esposo le dijo, mira, fíjate que yo quisiera una mojarra frita. Entonces, cociname una. Entonces vino la muchacha y se la sirvió, se la frió y se la sirvió. Pero cuando se la sirvió, el esposo se dio cuenta que le habían quitado la cabeza y que también le habían quitado la cola. Y se la comió, ¿verdad? Bueno. Y le dijo, mira, pero haceme otra mojarra. Y le hizo la misma historia. Le quitó la cabeza y le quitó la cola. Le dijo, mira, le dijo a su esposa, ¿pero por qué le quitas la cabeza y le quitas la cola? No sé, le digo, yo lo aprendí de mi mamá. Vayamos a preguntarle a mi mamá. Y le dijeron, mire, suegra, ¿por qué se cocina las mojarras así? Le quita la cabeza y la cola. Yo no sé, porque así nos las cocinaba mi mamá. Pues vamos con la abuelita a preguntarle por qué razón le quita la cabeza y le quita la cola. Y llegaron con la abuelita. Abuelita, mire, fíjese que mi mamá me enseñó a cocinar la mojarra así. Le quita la cabeza y la cola. Y yo quiero saber por qué usted le enseñó a cocinar así. ¿Tiene algún virus o es malo comerse la cabeza del pescado? No, le digo, es que así me enseñó mi mamá. Y la bisabuela todavía estaba viva, estaba bien viejita. Llegaron con la bisabuelita y le dijeron, mira, bisabuelita,
¿Y por qué al pescado le quitas la cabeza y le quitas la cola? Así se lo enseñaste a la abuelita se lo enseñó a la mamá y mi mamá me lo enseñó a mí. Queremos saber ese misterio. Y le digo a la bisabuelita, es que nosotros éramos muy pobres y solo teníamos un freidor así chiquito, y como no cabía la mojarra, me tocaba que quitarle la cabeza y me tocaba que quitarle la cola. A veces nosotros venimos así porque desconocemos el poder de Dios que puede hacer efecto en nuestras vidas, y venimos, hermano, agarrando el pez como esta familia, quitándole la cabeza y quitándole la cola. El evangelio es completo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir nosotros? A la fuente, que es Cristo Jesús. Entonces, mire, Pedro se fue a pescar. Y de repente, escucha, hermano, ya se había quitado la vestidura porque dice que estaba pescando, estaba desnudo. Cuando de repente va a tirar la atarraya, va a tirar la malla, y no pescaba nada. Y de repente le dicen a la izquierda o a la derecha, no me recuerdo qué lugar le dijo, pero le dijo que tirara esa atarraya o la red. A la izquierda fue, ¿verdad? A la izquierda. Y empezó a sacar aquel montón de peces. Y entonces escuchó la voz del Señor. Y cuando lo vio, hermano, dice la Biblia, mire, hagámosle un zoom a esto. Cuando usted se mete al agua, ¿se pone ropa o se la quita? ¿Ah? No la quitamos, ¿verdad? Para enseñar el ombliguito, ¿ah? Pero el punto es que Pedro se viste, pone la vestidura, porque no nos podemos presentar desnudos delante de la presencia de Dios. Y él se pone su vestidura, se echa el clavado y llega con el Señor, y el Señor le da un pescado con miel. Lo pasa a otra dimensión. ¿Sabe qué significa ese pescado? El pescado se le da solo a los adultos. Ya, Pedrito, ya pasaste el examen, ya pasaste párvulos, ahora te vas a la universidad, porque los peces no se le dan a los niños, se le dan a la gente grande. Ahí están los misterios, hermano. Un grande todavía tiene cuidado de quitarle las espinas. Y la miel significa revelación. Y regresa Pedro, después de esa administración de Jesucristo el ungido, a recibir la unción para llegar a ser un hombre poderoso. Sube al Pentecostés. No fue fácil, hermano. Pasó muchos días ahí hasta que descendió el fuego del cielo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y empezó a hacer lo que empezó a hacer, y empezó a correr este evangelio por las venas, por toda la tierra, hermano. Dice que el Señor, como todo lo usa para bien, nosotros no podemos buscarle despropósito. Dice que a uno lo querían matar, salía huyendo, pero como llevaba la palabra aquí adentro de su corazón, llegaba a implantar el evangelio, el verdadero evangelio en la ciudad. Pero a ser perseguidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué quieres tú ser poderoso? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros ser poderosos en estos tiempos? Entonces, con ese orden de ideas, vamos a ver la vida de Moisés, porque Moisés, en Hechos 7:22 dice, y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Pero fue instruido, fíjese que este hombre fue instruido en toda la sabiduría egipcia. ¿Se recuerda cuando Moisés llega, hermano, allá con el Señor, cuando estaba con 80 años, él ya estaba ruquito, dicen los muchachos, estaba bien viejito, y llega y mira la zarza ardiendo y le dice, Moisés, las sandalias, quítate las sandalias porque el lugar donde pisas santo es, y él se las quita y tiene una conversación. Pero fíjese que ahí dice que el hombre era poderoso en palabras y en hechos, porque de alguna manera estaba en las mejores universidades de Egipto. Y él era un hombre vigoroso, un hombre poderoso, un hombre que quería hacer las cosas. Él sabía de que él era un libertador, pero fíjese que tuvo su primera salida en falso, porque dijo, soy libertador. Mi mamá me lo dijo. Él sabía que él era un judío. Algunos historiadores dicen que Moisés, cuando le dice al Señor que era tardo para hablar, dice que posiblemente Genoveva, ¿cómo se llama la mujer? La mamá. Bueno, algo así. La mamá de Moisés, para que no llorara, le tenía que tapar la boca. Y eso hizo un trauma en aquel niño, que eso lo hizo tardo para hablar.
Jocabed. Entonces Jocabed tenía que esconder al niño, porque si lloraba, hermano, a medianoche llegaban inmediatamente y le iban a atravesar espada, porque tenían que matar a todos los hijos de los hebreos. Entonces este comentarista dice ahí que Moisés posiblemente por eso tenía ese trauma, era tardo para hablar, pero como el Señor, hermano, restituye todo, dice que llegó a ser un hombre poderoso, llegó a ser fuerte, tuvo muchas riquezas durante estuvo en Egipto, hermano, tenía una fortaleza bárbara, tenía una virtud, era capaz de hacer las cosas. Y cuando llega ahí, si usted se recuerda en esos versículos que están en el Éxodo, le dice el Señor, Moisés, cuando le dice, quiero que vayas a sacar a mi ejército. No le dijo, vas a ir a sacar a mi pueblo, le dijo, vas a ir a sacar a mi ejército. Eso lo puede leer usted. Y entonces Moisés, hermano, se pone a pensar que él ya está demasiado viejo. Mas sin embargo, Dios quería usarlo a él para hacer esos prodigios y esas manifestaciones que surgieron en el Éxodo. Mire pues, cómo Dios nos mira. Al pueblo de Israel dijo que era un ejército. ¿Y cómo pensaba el pueblo de Israel? Somos esclavos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos pensamientos equivocados. A veces nosotros solo, mire, al pueblo, me voy a tener un poquito ahí haciéndole un zoom a esto, porque mire, al pueblo de Israel el Señor lo miraba como un ejército. Ellos se miraban como un esclavo, pero ¿quién les había hecho creer que ellos eran esclavos? Los egipcios, porque los habían esclavizado. Pero más sin embargo, ellos eran un ejército de Dios y los iba a liberar el Señor por medio de un hombre. Y primero porque lo iba a hacer un hombre poderoso. Pero Moisés viene y le dice al Señor, Señor, lo que pasa es que tardo en esto, tardo en aquello y toda la cosa. Y entonces, ¿qué tienes ahí? Una vara, tírala. Y se convierte en una serpiente. ¿Y qué hizo Moisés? Salió corriendo, hermano, y empieza a huir de la... No le tengas miedo, Moisés, hombre, agárrala por la cola. ¿Y cuándo ha visto usted que una serpiente se agarra por la cola? Eso significa de que muchas veces nosotros le queremos huir a la responsabilidad, y por huirle a la responsabilidad muchas veces Dios no se manifiesta en hombres y mujeres poderosos, porque tenemos que tener los principios de ser responsables hasta el último momento para poder entonces nosotros, mire, aquel versículo que dejó el Señor en Mateo, en Lucas, que dice, el que fue poco en lo fiel sobre mucho se pondrá, no es por gusto. No es por gusto. Entonces, la responsabilidad. Moisés le tenía miedo. La cosa es que la agarra, hermano. Y bueno, usted se sabe la historia. La lepra, la otra señal en la mano. Pero llegó a ser poderoso. ¿Sí o no? Pero ¿qué le dijo el Señor? Mire, pensaba, ¿cómo platicaría Moisés con Dios? Vaya, Señor, está bien. Mira, pero ¿por qué no me usaste cuando tenía 40? Cuando estaba, que mis músculos los tenía así, porque no me inyectaba asteroides como muchos, sino yo hacía pesas. Y donde las muchachas egipcias les paraba el tráfico. ¿Por qué ahí no me usaste, Señor? Cuando maté a aquel egipcio, más bien me sacaron huyendo de ahí. ¿Por qué en ese momento no hiciste algo? No, que ahora que ya estoy viejito, todo empedernido, donde yo ya no puedo, donde ya estoy cansado, ya estoy viejo. 40 años en el desierto. Mire, dicho sea de paso, le dieron año por año, hermano, para limpiarlo de todo el discipulado egipcio. Pero el Señor le dijo, tú no puedes. Si es que yo no quiero tu fuerza, no quiero tus pensamientos. Yo quiero usarte a ti, usar tu vaso, para que entonces el Espíritu mío derramado en ti y llegues a ser un hombre poderoso. Entonces dice la Biblia que llegó el hombre más manso sobre la tierra, hermano. Así lo registra la Biblia. Y tenía un carácter tremendo, que cuando vio a que estaban maltratando a uno de sus hermanos, viene y lo agarró del pescuezo, lo mata y lo mete abajo de la arena. ¿Quién le podía decir algo a Moisés? Pero salió huyendo, salió desterrado. Ahora, el punto es que si tú quieres llegar a ser un hombre poderoso, no lo vas a hacer con mucha gente.
No lo vas a hacer cuando todos te miren. No, mire, hermano, es que a veces queremos empezar por el final. Y hay principios para poder llegar a ser poderosos. Pero para ello necesitamos conocer los principios que Dios quiere en nuestra vida. Y esto aplica para todo cristiano. Porque mire, ¿cuántos no nos emocionamos, hermano? Cuando, mire, yo en la iglesia de más miembros que he predicado, es una iglesia como de tal vez unos 2.500 tal vez personas. Mire, no le voy a hacer mentiroso, pero uno se motiva al ver aquella multitud de gente, hermano. Una iglesia en la isla, en Puerto Rico, y yo ya me creía, ¿me entiende? O sea, me subí ahí, vi aquella multitud y dije, aleluya. No sé ni qué prediqué, pero prediqué. Sale luego y amén, gloria a Dios. Y peor que ellos son pura tela. Y empezaban hasta a hablar en lenguas y a aplaudir y aleluya, y a hacer aquel fiestón ahí abajo. Y yo hasta empezaba a temblar también, ¿verdad? Pero no, somos emocionalistas. Nos dejamos llevar por emociones. Y me recuerdo que, ¿y dónde están los enfermos? Voy a orar por los enfermos. ¿Sabe? Aquella gente salía atrevida y empezaba a temblar. Yo venía. Pero jamás volví a regresar a Puerto Rico. Nunca. Yo estoy seguro que a muchos se les olvidó mi nombre. Uno solo me predicaron, un predicador invitado. Nadie me presentaba por mi nombre. Entonces, nosotros tenemos que entender que el evangelio es tan diferente como nosotros creemos, porque como Él quiso hacerlo, estar en su tiempo. Pero Dios a cada uno de nosotros para que entonces hagan el trabajo para Él, para que seamos de edificación al pueblo y que ese poder que va a venir sobre nuestras vidas no sea un poder para que nosotros nos ufanemos, sino que cada vez menguemos. Mire, yo le dije, yo siempre hablo con mi esposa y se lo he dicho a mis hijos y les digo, ¿saben qué? La iglesia que ustedes tienen ahí, esa iglesia no es mía, esa iglesia es de Dios. Y Dios cuida mejor de esa iglesia que yo. Porque he entendido que no es con mis fuerzas, sino que es Dios, hermano, dándonos la gracia, dándonos el alimento, dándonos, hermano, todas aquellas herramientas que necesitamos para poder bendecir a otros. Queremos, hermano, nosotros ser poderosos. Para alcanzar una fama lo vas a lograr. Con tus propias fuerzas lo vas a lograr. Si no, mira tanto artista que se esmera, pactos con los otros artistas, pero que ahora en este tiempo, porque no quieren soltar la fama, le están dando la mano a lo ecuménico y le están dando la mano al anticristo. Por eso, hermano, mire, es mejor saber en qué parte del cuerpo de Cristo estamos para hacer la bendición. Esto me ha costado a mí años reflexionar en esto. Muchos años, hermano, me ha costado como que la puerta está allá, pero yo quisiera pasar por esa pared. Nunca lo voy a hacer. Hasta que vamos encontrando el camino, vamos encontrando un poco de luz para ver en qué momento nosotros vamos a ser de bendición para otros. Mire, miremos a otro. Porque definitivamente Dios tiene planes para nosotros. Apolos, el apóstol Apolos, como lo declara la Biblia, en Hechos 18:24 dice que llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, de Alejandría, hombre elocuente y era poderoso en las escrituras. Mire, este hombre conocía las palabras, mas sin embargo, usted sabe que hubo una pareja de matrimonios que lo escucharon y le dijeron: Apolos, te vamos a pasar un examen, papito. Pero él ya era apóstol, ya andaba predicando, ya tenía una estructura formada en su cabeza y pudo haber dicho: ¿quién me va a enseñar? Y le dijeron: Aquilas y Priscila, le dijeron: vení para acá, te vamos a enseñar. Mira, lo que estás enseñando no es así como lo estás enseñando. Y él se dejó instruir. Pero él era un hombre poderoso. Mire, una de las cosas que encontré a este hombre, dice que
Su significado del hombre era un hombre elocuente, sabio, un hombre de cartas, experimentado en la literatura, las artes, versado en las historias y en las antigüedades, experimentado en el discurso elocuente, era sabio, racional, poderoso también en las escrituras santas, en otras palabras conocía y sabía la palabra de Dios. Ahora, ¿pero qué vas a hacer con esa palabra que sabes? ¿De qué nos sirve ser poderosos en la palabra de Dios si solo nos va a servir para que nosotros empecemos a pelear con otros por asuntos doctrinales? Y lo poderoso que yo veo en ese hombre no es que lo poderoso que yo miro en ese hombre, que de lo mucho que sabía aún se dejó instruir por otros. Fue humilde. Pero a veces tenemos la doctrina y la defendemos a capa y espada. Y nos peleamos. No, es que solo Jesús, y solo Jesús, por poner un ejemplo, ¿va? O mormón, o cualquier otra religión, póngale. Pero la gente se envanece, la gente, no, yo tengo esto, yo tengo aquello, y así dice la Biblia, y que por acá, y que sacan otro versículo. Pero digo yo, ¿de qué sirve tener un montón de escrituras si no vamos a ser humildes para cuando nos toque conocer nuestros errores? Entonces, lo poderoso que era, aparte que era elocuente, era poderoso, pero para humillarse, para ser humilde y para recibir las instrucciones. Entonces, tengamos cuidado, iglesia, porque nosotros no vamos a ser tan poderosos si no somos humildes para reconocer nuestros errores y para reconocer nuestras faltas. Porque ¿qué importa mejor? ¿Qué importa más? El que digan, ¿cómo sabe palabra este hermano? Pero que ese hermano sea un orgulloso, un prepotente. Póngale diferentes ahí nombramientos. O que sea un hombre, hermano, que sea poderoso, que se sepa humillar y que también sea lleno del Espíritu Santo. No es que así me enseñó mi mamá y así te vas a seguir comiendo la mojarra. No. Sin cabeza y sin cola. En esta religión nací, aquí me quiero morir y se acabó. Orgullosos. Pues tenemos estructuras y nosotros tenemos que ir cambiando nuestra mentalidad, porque Dios no quiere argumentos humanos. Porque cuando aquel pueblo estaba ahí abajo con Moisés y el Señor le dijo, mira, tu pueblo se desenfrenó, él bajó y Moisés tira las tablas de los 10 mandamientos, y eso significa que la palabra bota cualquier pensamiento o argumento humano. Entonces nosotros no podemos estar regidos por el humanismo, no podemos estar regidos por el cuánto nosotros creemos ser. No estamos regidos, iglesia, hermana. Mire, hermano, si hoy muere usted, ¿qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Que viene otro detrás de usted. Así de sencillo, porque todos creemos que en esta vida somos los hiper mega ultra recontra indispensables, y no. Elías, el gran profeta, que era un hombre poderoso también, le dice al Señor, Señor, solo yo he quedado, mira tu última Coca-Cola en el desierto. No, Elías le dijo, todavía tengo más de 7,000 hombres que no han doblado rodillas contra Baal, y yo puedo derramar de mi espíritu y lo puedo hacer más poderoso que tú. Cuando tú mires el evangelio para competir, cuando tú mires el evangelio para presumir, cuando tú mires el evangelio para otras cosas, para un club social, para meter todas las cosas, y no vaya a la base de la palabra de Dios, esa iglesia ya tomó un rumbo equivocado. Entonces nosotros tenemos que saber si vamos a ser poderosos, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Sabe que hace poco me dijo un hermano, y tenía razón? Me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Me dijo, que a veces vos querés ser más misericordioso que Dios. Y yo pegué el frenazo, porque a veces hay principios en la palabra que nosotros pasamos por alto, y Dios quiere que nosotros vayamos a los principios
para poder ser bendecidos. Jesús el Nazareno, Lucas 24:19, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces fíjese, hermano, que Jesús fue poderoso, pero durante 30 años cayó, durante 30 años aprendió, durante 30 años Él estuvo aprendiendo, y dice la Biblia que a través del sufrimiento aprendió obediencia. Él pudo, hermano, salir de ahí inmediatamente, llegar desde niño, desde que estaba en el templo, que tenía 12 años, que tenía con la boca abierta a todos los hombres que estudiaban la ley. Él desde ahí pudo haber empezado su ministerio, mas sin embargo tenía que esperar el tiempo, que aun cuando hace el primer milagro, se enojó con su mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer?, le dijo, si mi hora no ha llegado. Entonces, para todo hay un tiempo. Y necesitamos escuchar la voz de Dios y atender a ese llamado lo más pronto posible, para que nosotros entonces podamos ser hombres y mujeres poderosos en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. ¿Qué le dijeron a Felipe? Felipe, mira Felipe, acércate, le hace un eunuco y le predica, le explica, y de repente lo bautiza y pum, aparece predicando allá en otro lado. ¿Qué le pasó a Ananías? Llegó a ser un hombre poderoso. El Espíritu Santo lo narra la Biblia una sola vez. Le dice a Ananías, ve a orar por Pablo de Tarso. Y Ananías, Señor, si ese hombre persigue a los de la iglesia, sí, pero ve a orar por él. Y dice la Biblia, donde narra a este Ananías, y dice que llega hasta donde estaba Saulo y le dice, Pablo, el Espíritu Santo me mandó a orar por ti. Y le impone manos, hermano, y dice que caen unas escamas de sus ojos. A veces, hermano, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo para saber cuál es la siguiente jugada, en dónde nos quiere usar Él. A veces son tus hijos los que quieren hablar contigo y que Dios te quiere usar con tus hijos, pero preferimos muchas veces dar la vida a los de afuera que por los de adentro, por los de casa. Entonces, hermano, Jesús fue un profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y fíjese que Jesús es nuestro máximo ejemplo de un hombre poderoso en hechos. Sobrellevó nuestra culpa, pecado, calamidades, experto en dolores y sufrimientos, y en palabra, los logos, sabía lo que decía, tenía palabra delante de Dios y del pueblo. Siempre hizo y se mantuvo bajo la voluntad de su Padre. Esa fue otra de las cosas que me impactó, que donde hay sujeción hay bendición. Le dijo, si mi Padre no lo dice, no lo hago. Él tenía un padre, lo reconocía. Qué importante es la enseñanza para nosotros para poder mantener el poder de Dios que nos da. Y debemos de estar sujetos a la voz del Espíritu, sujetos a Dios, a la instrucción de la palabra. Debemos obedecerlo, pero obedecer también significa humillarnos muchas veces. Obedecer también significa humillarnos muchas veces. Mira, a veces tu jefe te va a decir, mira, ve a hacer tal cosa. No, pero es que no lo tengo que hacer yo. Pero es que no te estoy preguntando, lo vas a ir a hacer. Y es algo humillante. Mire, fíjese que ¿sabe cómo se siente la humillación, hermano? En lo espiritual. Una vez yo tenía un amigo allá de una iglesia, Rey de Reyes, y me dijo, hermanito, venga a predicar. Y yo estuve ahí el viernes, estuve con ellos el sábado, y dijo, no, vengan todos, hermano, porque el hermanito que predica en la radio, ese hermano va a predicar el domingo. Y yo, hermano, orando, metiéndome en ayuno, estudiando la palabra y toda la cosa. Y cuando llegué bien alzado, con mi mejor traje, bien. Ya se imagina un predicador de los que abundan hoy. Mi Biblia, hermano, una Biblia con letra grande, bien subrayados los versículos. Y me fui a sentar. Véngase para acá, hermanito. Siéntese hasta adelante. Me sentaron hasta adelante. Y empezó, y cayó la alabanza. Y de repente entró alguien por ahí. Y el pastor dijo, hermanos, dijo,
Habíamos anunciado al hermano Marlon, dijo. Pero el Espíritu Santo me pone que él no trae la palabra, la trae aquel fulano. No hay pena con usted, ¿verdad? No, no hay pena, pero por dentro estaba que... Después entiende uno que los procesos no son por gusto. Y el hombre pasó a predicar, hermano, se echó un mensaje, y todavía yo, en el orgullo que había en mí, decía: si yo me preparé mejor que él, mejores remas que él, yo puedo predicar mejor que él, perdiendo el tiempo está él, toda la cosa. Pero ya para la administración se bajó el Señor, ese Señor que predicó, y me dijo: perdóname que te haya quitado el lugar, me dijo, pero era necesario, porque el Señor quiere tratar con tu vida. Y me empezó a profetizar. Mire, yo salí ahí casi arrastrado, salí llorando, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque somos humanos. Y a veces, hermano, la gloria, hasta en la radio y todo. Entonces, después me invitó a predicar y las cosas fueron diferentes. Le han pasado procesos difíciles. Le pasó a Pedro, negando, pero el Señor lo quería llevar a un hombre poderoso. Le pasó a Moisés, queriendo trabajar él por sus propias fuerzas, y lo tuvo que llevar al desierto hasta que él ya estaba totalmente rendido y quitar su orgullo de su vida, llegar a ser un hombre humilde conforme al corazón. Entonces el Señor los levanta. Podemos llegar a ser poderosos, claro que sí. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos poderosos, pero que ese poderío no nos sirva para envanecernos, que ese poderío no sirva para tocar trompeta y decir lo que nosotros somos, sino que ese poder es para que nosotros menguemos y que el Espíritu de Dios se manifieste sobre nuestras vidas y nosotros solo seamos vasos de bendición, de honra, para que el poder de Dios se manifieste sobre la iglesia, como el manto de Cristo. ¿Qué tenía que ver el manto? ¿Quién me tocó? Señor, pero si todos te aprietan. Sí, pero solo una persona sacó virtud, una que se arrastró y dijo: tan solo tocar el borde del manto. Hermano, ¿qué poder tenía el manto? Que se volvió tan poderoso. ¿Qué poder tenía el manto? Y a veces nosotros somos el manto, hermano, y no pasa nada. Tenemos que aprender, hermano, a ser parte del cuerpo. Y una vez estando enganchado al cuerpo, agarrado al cuerpo, porque dice la Biblia que somos como el pámpano. Somos un solo. Y nosotros tenemos que aprender para que la electricidad, ¿sabe cómo somos poderosos, hermano? Mire, ahí están los hermanos que son electricistas. Destapamos una bombilla de esas y le ponemos los dos cables aquí. Entonces, yo le digo a usted: ¿quiere sentir el poder? Deme su mano. Y yo le pego un apretón así a los dos cables, positivo y negativo, y usted siente esa electricidad, siente aquellos piquetes. Nosotros jugábamos porque mi abuelita tenía una refri que agarraba, tenía un falso contacto, y todo el que llegaba pegaba aquel toque. Entonces nosotros, como éramos bien traviesos, agarrábamos a la fila de primitos. ¿Quién es el valiente? ¿Quién es el valiente? Así de todas maneras, aunque lo tocara uno, tocaba a todos. ¿Quién es el valiente? Y nos poníamos así agarrados de la mano todos, así, porque hasta adelante estaba el que iba a tocar el mango de la refri. Y nos pegaba aquellos toques y de diversión servía. Todos bien agarrados ahí, electados. Pero así es el poder de Dios. Solo somos vasos. Solo somos vasos, hermano, que necesitamos que esas corrientes del Espíritu Santo toquen nuestras vidas
Y que seamos buenos conductores, porque hay gente que se pone zapatos especiales o guantes para que pueden tocar los cables y no los agarran. Pueden sostener el 110, lo pueden dominar con esos zapatos de hule, con esos guantes. Pero nosotros debemos de ser conductores del poder de Dios hacia otra persona. Conductores. Porque, mire hermano, es que el tiempo que llevas de ser cristiano y hemos sido instruidos en la palabra, no podemos dejar que las cosas se acaben ahí. Tenemos que ir de aumento en aumento. El enemigo te va a querer desanimar. El enemigo te va a querer ver, te va a querer poner fotos para que tú mires. Pero los hijos de Dios, los poderosos, no venimos viendo por vista, sino venimos viendo por fe lo que Dios, el producto terminado de las promesas que ya te dijeron. En esas tenemos que confiar. El llamado a hombres, el llamado es de Cristo. Y nosotros tenemos que atender a ese llamado. Concluyendo, en Cristo somos poderosos cuando rindamos todo nuestro ser delante de Él, para que su poder se manifieste a través de nosotros. Ahora, hay que aprender uno de los requisitos más importantes: la humildad. Por eso en una de las epístolas le dicen, déjense implantar la palabra con humildad. Si no hay humildad, toda la palabra la vas a tirar a tierra. Y si viene palabra para tu vida donde te machucan los callos, es porque ahí estás mal y a veces te enojas. Lo estás diciendo por mí, ¿sí? ¿Y por quién más, pues? Para que cuando seamos grandes y poderosos no nos hinchemos, sino recordemos que fuimos pequeños. Y ese es el problema de muchos, que no se recuerdan de dónde salieron. No nos recordamos de dónde nacimos. Y es bueno, hermano, para concluir, si me acompañas con el texto. Como aquel hombre que era un mendigo que estaba a las puertas del palacio, y un día el rey tenía problemas serios y le dijeron: señor rey, mire, fíjese que ahí hay un hombre mendigo que está afuera y dicen que es bien sabio. Y el rey dijo: si fuera tan sabio como dice, no estuviera en esa actitud, en esa situación en la que está. Pero tráigamelo, le voy a pedir un consejo. Y entonces cuando trajeron a ese hombre, le dijo el rey: mira, dicen que tú eres sabio y con esos tus harapos, pero este es mi problema, ¿qué hago? Y el mendigo le dijo: sí, esto y esto. Y le pareció al rey. Y le dijo: desde ahora te saco de ahí, le dijo, y vas a tener una recámara aquí en mi palacio, y vas a vivir en mi palacio, y vas a ser uno de mis consejeros. Y pasó el tiempo, y de repente no dice la Biblia, sino que la historia dice la moraleja la historia, que le llegaron a decir al rey: rey, el mendigo que tú recogiste hace unos años ahora te quiere dividir el reino, confabula contra ti, rey. Y el rey se enojó: mira, síguelo, vas a ver, le dijo. Y de repente este hombre ya se quitaba, salía con ropa de realeza y se iba y miraba que nadie lo viera y se metía en un cuartito. Y eso levantó las sospechas de muchos. Y entonces el rey lo siguió, y cuando entró y botaron la puerta, encontraron a este mendigo, que había sido mendigo, con aquellos sus harapos, y estaba arrodillado dándole las gracias a Dios. Y le dijo: ¿qué estás haciendo? Mira, rey, le dijo, por lo menos frecuento una vez a la semana en venir a ver mis trapos que antes me ponía, para no olvidarme de dónde Dios me sacó. ¿De dónde Dios me sacó? No nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar de dónde Dios nos saca. Porque pudiste haber seguido ahí siendo un drogadito, siguiendo un alcohólico, un homosexual, una lesbiana, pudiste haber sido un afeminado, pudiste seguir siendo tantos nombres calificativos que le podemos dar a algo, pero que Dios. Por eso Pablo les dijo: ustedes erais tiempo pasado, algunos de ustedes eran esto, ahora ya no, ahora son criaturas nuevas en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron ya.
Hay un tiempo. Y entonces entre más tú ames a Dios, más se va a agradar de ti. Y entre tú más ames a Dios, más se va a agradar de ti. Entonces te va a ir dando, te va a ir dando, te va a ir dando. Como a Ruth. Se llegó a casar con vos. Esta Ruth andaba espigando ahí las cositas de trigo. Y apareció vos. ¿Y quién es ella? Es una que trabaja, pero después de todo siempre recoge. Déjenles unos manojos más grandes para que ya no espigue, sino que ahora ya déjenle ahí su comidita. El maicito, dijo un hermano por ahí una vez. Así me la voy a traer, hermano, hasta que llegó a ser. Se casó. No perdamos la esencia del evangelio. Tenemos que amar más al Señor en todas las cosas. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Nos despedimos de radio, de televisión. Me quedo con la congregación aquí, Señor, diciendo, Padre, a cada uno de los que está aquí,